regreso a Jugando a Pelota Dura. Continuamos con el análisis sobre las controversias en el Departamento de Educación que literalmente los arropan año tras año. Y en esta ocasión les dejamos la pregunta sobre el tintero. ¿Cuál es la opinión de ustedes, obviamente, sobre el nombramiento del nuevo secretario designado, Ángel Toledo López? Y ¿cuál es la reacción de ustedes en términos de lo que él hizo durante el tiempo que estuvo como subsecretario de Asuntos Académicos de Educación? Adelante. Bueno, yo entiendo que en términos de preparación, como bien se ha dicho aquí, él tiene las competencias y las destrezas requeridas para estar al mando de la agencia, ¿verdad? Tanto en lo académico como en lo administrativo. Su pasada por la subsecretaría, pues no tengo los elementos totalmente en juicio para responsablemente emitir una opinión, ¿verdad? Responsablemente y justa. Así que entiendo que trabajó con los currículos y que eso creó un problema, pero ciertamente entiendo que tiene la capacidad para hacerlo. Angie Mulero, usted como directora de escuela en Canóvanas. Yo estaba comentando aquí que en mis 30 años que llevo en el departamento, yo creo que yo he tenido como 15 o 16 secretarios. Ellos van y vienen y no se detienen. Nunca nos piden a nosotros nuestras opiniones. Los secretarios llegan allí y ni los maestros ni los directores de escuela opinamos sobre eso. Asumimos, ¿verdad?, que la persona está preparada. Asumimos que tiene, porque aceptar una posición como esta es porque uno tiene el empeño de hacer cosas mejores. ¿Y quién, verdad? Vamos a respaldar eso. ¿Usted no había escuchado de él nunca en el departamento? Bueno, es que él estaba con trabajando ese bueno, es que sí, realmente cuando él llegó fue en octubre del 2022. Está bien, pero si tú eres no lleva ni siquiera un año. Pero si tú eres el que estás a cargo de los asuntos académicos, me imagino que las profesoras, las directoras de las escuelas tienen que haber por lo menos escuchado de él un memo, haber recibido un memo, una notificación. Una comunicación oficial. ¿Eso nunca lo recibieron? Sí lo recibimos, pero nuevamente, Mari, y esto es algo que yo no tengo que decir aquí, porque imagínate, vienen y van. Ellos vienen y van, vienen subsecretarios, van subsecretarios. Yo siempre pienso que uno le tiene que darle una oportunidad a la persona. O sea, si Ángel Toledo tiene el deseo de servirle a los estudiantes de Puerto Rico, tiene mi respaldo, porque yo voy a respaldar toda buena gestión. Él entra, ¿verdad?, por lo que parece ser, va a entrar a un proceso de confirmación en el Senado. Estas expresiones que él hizo, pues políticas en contra del exgobernador Alejandro García Padilla, hace 10 años, ¿deben considerarse en este proceso de confirmación o ustedes entienden que lo que debe considerarse es otra cosa, como la capacidad? Bueno, lo que pasa es que en ese momento él era una persona privada. O sea, él no estaba en el gobierno. Él no estaba en ninguna posición, y yo creo que todos nosotros en algún momento podemos en nuestra vida privada argumentar. Todo lo hacemos, o sea, a veces tiramos piedra y todos en un grupo o hablando podemos hablar de política, de que si el médico es bueno o es malo, y eso no te incapacita. Sí, pero él no dijo que el médico era bueno o era malo. No. Una cosa es cuando tú dices que una persona es buena. O sea, usted está hablando de lo bonito. La realidad es que fueron unos insultos bien. Y entiendo que él ha hecho, expresiones al respecto. Yo no hizo expresiones, pero no fueron expresiones tampoco donde uno se pide una disculpa real. No tengo una relación. Acabo de hablar con él, o sea, no es que esto lo estoy defendiendo, es que cuánto vamos a penalizar un profesional por unas expresiones de hace 10 años. Entonces, ¿podemos limitar al departamento a tener algún profesional que pueda llevar la cabeza del departamento? Bueno, estamos hablando del departamento de educación. El departamento de educación. Si las expresiones de articultura van a lo que tiene que ver con carácter y con credibilidad de la persona, y la persona es el secretario de Educación, ¿ustedes no creen que tiene que tener algún tipo de significado? Le pregunto a usted y al panel. Y es una de las que voy a estar bien pendiente, porque yo escuché y estaba leyendo de algo de que él quería en las relaciones académicas, en lo de los currículos, meter la situación de educación de perspectiva de género. Nosotros estamos pendientes, porque eso no debe ocurrir. Así que nosotros vamos a estar pendientes de su gestión. Quiero darle seguimiento a mi pregunta y a la contestación del resto del panel, porque creo que es importante. ¿Qué ustedes me dicen? Yo entiendo que es extremadamente importante, y en el campo que usted representa, sabe que lo primero que nos dice que todo lo que usted diga puede y será utilizado en su contra. Que lamentablemente cuando estamos jóvenes, cuando estamos fuera de la palestra pública, cuando estamos en carácter de ciudadano privado, ciertamente hacemos expresiones, y todos aquí lo hemos hecho. No obstante, en su momento tenemos que responder
y tenemos que enfrentar unas consecuencias de las palabras que usted dijo y tiene que asumir postura. O sea, definitivamente eso va, en mi opinión, le va a costar al compañero. Le va a costar sin entrar, ¿verdad?, en su mérito de decir que tenga las competencias, que no las tenga, pero sí le va a costar. Tenemos y ciertamente nosotros hemos tenido tantos secretarios que ya Víctor Fajardo, ¿qué pasó con él? Una vergüenza para el Departamento de Educación porque fue muy bueno administrativamente, pero al final vimos sus resultados. Kelleher, ¿dónde estuvo Kelleher en los últimos días? También lo mismo. Y si nosotros le vamos a enseñar... Kelleher libre en la calle. Bueno, pero... Cumpliendo 6 meses. Exacto. Pero salió bochornosamente del departamento. Y entonces, si nosotros somos este departamento que le tenemos que enseñar a los muchachos valores, que le tenemos que dar el ejemplo, que tenemos que decirle, ayudarlos a educarse, ¿cómo vamos entonces a decirle que mira, sí, sigue, tienes un futuro, pero puedes decir lo que te dé la gana en las redes sociales, pues eso no tiene ninguna quiero darle, incorporar al panel a la maestra Amalia Fernández, que también está con nosotros, y nos gustaría escuchar su opinión respecto a esto para luego continuar con el panel acá. Saludos, muy buenas noches a todos. Básicamente concuerdo con lo que han, ¿verdad? He estado escuchando lo que mis compañeras han estado hablando. Y concuerdo con lo que usted dijo al principio, que uno es esclavo de lo que dice. Ciertamente estas expresiones sí le pasarán factura. En cuanto a si lo conocíamos como subsecretario de Asuntos Académicos, personalmente no. Fue muy poco lo que pude leer en las redes de acuerdo a quién era él. Entiendo que tiene que ver algo con el proyecto de ELEER, que es un proyecto nuevo que se implantó en las escuelas, pero lo mismo, fue un proyecto que nos cayó de golpe y háganlo como puedan y sobrevivan como puedan y a la vez hagan pues repaso de pruebas metas y continúen con todo. Ciertamente el Departamento de Educación debe ser uno de los departamentos que tenga más estabilidad, sin embargo somos los que menos estabilidad tenemos. Cambios constantes de política pública, cambios constantes de secretarios y como acaba de decir la compañera, o sea, moralmente, como yo le digo a un estudiante, tenemos que respetar. Sin embargo, escribe lo que te dé la gana, que con eso no pasará nada, amparándome en el derecho de la libre expresión. Ciertamente esas expresiones le pasarán factura y, ¿verdad?, confiemos en que sea algo bueno para nosotros. Representante, tengo una pregunta para usted. Una cosa es si alguien individualmente le quiere dar un chance, ¿verdad?, al secretario interino, pero usted conoce la situación política que hay en la legislatura y aunque a usted no le compete pasar juicio sobre él porque está en la Cámara, la realidad en el Senado es que no va a haber chance en el mundo de que se confirme. ¿Usted le pediría al gobernador que desista de nombrarlo en propiedad? ¿Realmente tú crees que a 1 año y 5 meses de las elecciones le van a confirmar a alguien? Bueno, como dijo Víctor el otro día, ni a Sócrates ni a Aristóteles, pero la ni realidad, a Platón. Claro, agregó a Platón. Realmente, si él hizo las expresiones, yo soy educadora, además de ser representante, yo soy educadora, y yo creo que sí, que si él las hizo, debe enfrentarlas, pedir disculpas, pero tampoco le podemos decir a alguien, porque tú cometiste un error, tú no puedes seguir hacia adelante. Ahora a él le toca afrontarlo, dar cara, pedir disculpas si las tiene que pedir. Lo que él ha dicho no le es suficiente. Que eso fue pues en un momento dado hace 10 años, que él tenía, que él ha madurado. ¿Eso a usted no le satisface? No. La realidad, y te voy a ser honesta, no escuché lo que dijo. Solo sé la conversación que tuve que dijo eso mismo. Si siempre el problema con educación es que ha estado altamente politizado, ¿cómo es que le van a dar chance a una persona que extralimitó su politización, diciendo lo que le adjudicó a un exgobernador, que no es cualquier cosa, no es poca monta? Ahí está la clave. Ahorita las compañeras hablaron que han pasado 15, 20 funcionarios oficiales a ocupar el puesto de secretario, que es un puesto de mucha responsabilidad, de mucho standing y requiere mucho estamina de la persona que se siente ahí, de carácter y conocimiento. No obstante, todos los años o cada 4 años nos encontramos en la misma situación y yo pienso fielmente
que nuestro sistema ha llegado el momento donde todos los funcionarios tenemos que mirarnos y decir, tenemos que comenzar a hacer las cosas diferentes. Y esa nominación, esa selección de ese funcionario, esa funcionaria que va a ir a ocupar, tiene que ser el juicio pasado de una manera diferente. Y esta no es diferente. Esta no es diferente. Político-partidistas, sin ningún otro matiz que no sea el educador, sus competencias, no tan solo en la academia, en la docencia, sino en la administración de un sistema complejo. Porque todos los años nos encontramos, lamentablemente... Aspiramos que nuestro departamento caiga en buenas manos y que nuestros estudiantes tengan su servicio, que al final del camino es lo más importante. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Conversaremos en los próximos días, pero se nos acaba el tiempo y pasamos con Kimberly. Gracias, Sid. Y todavía queda mucho más por decir. Fuertes declaraciones del nuevo secretario de Educación contra el ex gobernador Alejandro García Padilla. ¿Se arrepentirá de lo que dijo? Tiene que escuchar sus declaraciones. Divididas las opiniones entre comerciantes y residentes del viejo San Juan sobre el nuevo Código de Orden Público. ¿Qué sucederá? Usted se entera al regreso aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, de regreso ya Jugando Pelota Dura, y obviamente el tema de discusión continúa siendo el secretario de Educación designado, Ángel Toledo López, y los tweets que hizo él en Twitter desde el 2013, hace unos 10 años, y obviamente unas declaraciones que dio hace un año también, y esas las vamos a estar escuchando muy en breve, pero vamos a darle primero que todo la bienvenida al panel político que nos acompaña como todos los lunes, el ex secretario de Asuntos Públicos, Jorge Colbert, del Partido Popular Democrático, el licenciado Tomás Rivera Chatz, senador del PNP, y el licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante del PIB. Buenas noches a los tres y bienvenidos. Buenas noches, gracias. Bueno, vamos antes de comenzar a hacer el comentario sobre lo que dijo o no dijo el secretario designado de Educación, vamos a escuchar y ver qué fue lo que él posteó y dijo en unos tweets que publicó en el año 2013. La única diferencia entre McDonald's y el gobierno de Puerto Rico es que McDonald's solo tiene un payaso corriendo el show. He concluido que Alejandro García Padilla está en drogas, además de su idiotez común. Que la economía está mejor que hace un año, dice. A suponer que alguien entendió lo que dijo Alejandro, ¿me lo pueden explicar? Es que yo también estaba dormido al lado de Sila y Carmen Yulín. Es que lo evalúen en sus méritos. Esto, pues si afecta o no sus méritos, cada cual tendrá su opinión, ¿verdad? Si una persona con ese temple, pues puede dirigir una agencia, y en este caso la agencia más grande del país. Es que demuestre que no viene a ser político para limpiar el aire. No le guardo ningún rencor, no le guardo ningún tipo de pesar. Dijo lo que dijo. Esos tweets hablan peor de él que de mí. Colbert, la reacción suya a esto. ¿Tiene el temple este secretario designado Ángel Toledo López para asumir la posición? Bueno, en primer lugar, yo hace muchos años aprendí que los insultos describen más el carácter de la persona que lanza el insulto más que el que recibe el insulto. Y evidentemente esta es una persona, no solamente por esos comentarios, que para el puesto que fue designado para secretario de Educación, pues levanta unos cuestionamientos más que razonables de si tiene el temperamento, el carácter, el temple para asumir ese cargo. Yo pienso que debe darse vistas públicas, él debe de expresar, tener la oportunidad de contestar preguntas. Creo que debe de excusarse con el exgobernador García Padilla. Esto empezó a las 7 de la mañana en Noti1 y hasta el sol de hoy, hasta esta hora, todavía han pasado 12 horas y todavía no se ha excusado abiertamente con el exgobernador, aunque él ya ha señalado bastante de manera clara que debe ir a vistas públicas. Yo coincido también, y que él explique más allá de este incidente. Si este debe ser la única razón para rechazar ese nombramiento, a mi parecer, yo creo que debe ir a vistas públicas y ver la totalidad. Pero indudablemente esto es un asunto que va al carácter del nominado. Senador Tomás Rivera Chatz. Expresiones sobre opiniones que pueden ser catalogadas como insultos o como, ¿verdad?, como lo quiera catalogar el que recibió el planteamiento, pues no necesariamente va a definir el proceso para la confirmación de un secretario. Me parece que hay otros asuntos que son mucho más importantes que eso. Cómo va a ser el inicio del semestre escolar, el tema de perspectiva de género, el tema de, ¿verdad?, temas que han sido sensitivos, las cartas curriculares. Eso esencialmente va a ser fundamental, por lo menos para mí como senador, en la evaluación de ese nominado y cualquiera otro. ¿Usted avala entonces los señalamientos que él hizo en los tweets? Bueno, lo que ocurre es que yo he venido aquí y, por ejemplo, en premisas que hacen los analistas aquí o los que forman el panel, hay premisas. Por ejemplo, otro día me preguntó la licenciada Swan que si el PNP era el partido más corrupto. ¿Eso es una pregunta o un insulto?
Bueno, esa es una pregunta. Por eso, pero es un insulto también. Así pero que estas son unas expresiones que fueron publicadas. Otra gente dice que la estadidad es un mal gasto de dinero. Para usted no es un insulto. Bueno, de nuevo, depende cómo lo queramos ver, ¿verdad? Si a usted no le molestaría que dijeran que todo el mundo sea un corrupto, pues entonces, pues eso usted entienda alguna pregunta, pero, ¿verdad? Aquí a veces quieren poner una vara demasiado alta y hay gente que tiene la piel muy fina. El propio Alejandro García Padilla, sentado aquí, en este programa, hizo una expresión de la democracia que fue censurada. Así que, y por eso, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Decirle que no puede participar en el gobierno? Así que expresiones y opiniones, pues todo el mundo las hace. Licenciado. Le tocará a los senadores evaluar los méritos del nominado, que por lo que yo he visto, por su hoja de servicios y preparación, son muchos. Por otro lado, yo no entiendo el ataque de puritanismo. Realmente no lo entiendo porque la política puertorriqueña es picante. Y el que hace comentarios políticos los hace picantes. Si por eso fuera, esto fuera un ring de boxeo aquí con las cosas que yo le he dicho a Tomás y a Colbert el último mes. Y me descalificaría el resto de la vida para lo que fuere. Esos son los programas de radio. Yo he dicho cosas fuertes de Alejandro García Padilla también. Nunca lo he vinculado con drogas, pero me ha parecido ridícula muchas de las cosas que hace. Y no por eso me autodescalifico para nada. Vamos a escuchar las declaraciones que dio el secretario Ángel Toledo López en reacción a todo esto. Vamos a escuchar lo que dijo. Nuevamente, yo respondía a una situación, yo respondí a una frustración que probablemente tenía yo y otras personas, muchas en Puerto Rico. La situación hay que contextualizarla, hay que mirar lo que ocurrió en aquel momento y cómo la cosa ha evolucionado hasta el día de hoy. Yo soy otro ser humano distinto al ser humano que era hace 10 años atrás. Pero se mantiene firme en ese mensaje, porque fíjese que le pregunté si se arrepiente de haber escrito eso y no me dijo que no. Lo que te puedo decir es que mi evaluación en aquel momento tendría que regresar en el tiempo para pararme en ese día, evaluar qué me pasó ese día y poderte contestar. Y eso sabemos que es imposible. Yo tengo que aceptar que yo publiqué ese mensaje en aquel momento. No, que publicó el mensaje, pero eso es una disculpa. No lo es. Ahora, hay que recordar, y quiero hacer énfasis en eso, ¿para qué cargo está nominado? Todo un cargo constitucional de secretario de Educación. Evidentemente, este caballero es un activista político del PNP y de hecho, por si no lo sabes, desde el momento que fue designado, tiene la obligación en ley de estar fuera de actividades político-partidistas, como le aplica al superintendente de la policía, al secretario de Hacienda y al secretario de Justicia, por mandato de ley. Así que desde ya se supone que esté fuera de todos los ambientes políticos partidistas, no vaya a ser que vaya a violar la ley y entonces sea una complicación adicional en su confirmación. Voy a las reacciones de ustedes dos, pero antes vamos a escuchar lo que él dijo, porque las expresiones anteriores fueron relacionadas a unos tweets del 2013, pero estas fueron unas expresiones que él hizo en el 2022, en abril del 2022, específicamente en un programa de televisión. Vamos a ver. Yo creo que es importante que sepamos todos que Puerto Rico, no Tatito, no Dalmau, Puerto Rico quedó en la peor posición que puede quedar gracias a Tatito y a Dalmau. Tatito ha querido decir que el liderazgo de Dalmau es el que está en cuestión, que él no ha tenido la capacidad para aglutinar los esfuerzos del Senado, conseguir los votos y demás. Yo, y nuevamente es mi opinión, yo siempre he pensado que Tatito no es la lumbrera más grande del camino, no es el cucubano que mejor brilla, y el cucubano que está apagado la mayor parte del tiempo ese es Tatito. Senador Tomás Rivera Schatz. Bueno, él está haciendo referencia a unas expresiones que hizo el presidente de la Cámara sobre el presidente del Senado. ¿A cuáles ustedes quieren que yo busque? ¿Esa o las de él? Pero él como su secretario puede hacer ese tipo de expresiones. Es que yo veo aquí, ¿verdad?, la cosa esta de quererlo condenar porque le atacó a Alejandro. Y aquí Tatito Hernández, el presidente de la Cámara, en la política esa es la dinámica. Si ellos no le van a votar en contra por eso, le van a votar en contra porque es PNP. No me vengan con ese cuento a mí. O sea, no le digan eso a Puerto Rico. 3 secretarios de Educación que no tenían ningún problema de haber posteado nada, lo rechazó porque uno decían que era funcionario con otro PNP. Tan sencillo como eso. La verdad es defensa. Yo no digo nada falso en todo eso. Es más, entre Tatito y Dalmau, los ataques de Tatito a Dalmau, eso sí que son cosas fenomenales a los que se refería. En primer lugar,
En segundo lugar, yo creo que tiene que tener muchísimo cuidado de ahora en adelante también. Y a lo largo de la vida, yo no estoy en esas redes, porque si estuviese en esas redes ya me hubiese enredado. Alex. No, tengo una pregunta por lo que acaba de decir. Tomás Rivera Chats, usted dijo hoy que quiere saber sobre las posiciones y los valores del designado. Hay un tuit o un retweet que él le dio a una cuenta que se llama Diálogo Social que dice: los derechos reproductivos de la mujer son derechos humanos. Llama a tu legislador para que le voten en contra, el PS, el 693. Eso es cuando la discusión del aborto. Su posición sobre el aborto es medular para usted. La contestamos cuando regresemos. La contestamos cuando regresemos, Alex. Vamos a la pausa y vamos con Kimberly y la contestación de regreso. Escuche esto, serios señalamientos de la Contralora contra el alcalde de Juncos. ¿Por qué no se ha investigado qué está pasando? Nosotros le decimos, usted no se retire. Y ya estamos de regreso en Jugando Pelota Dura y vamos con Alex, que dejó una pregunta en el tintero. Licenciado Tomás Rivera Chats, usted expresó hoy que sí interesa saber sobre los valores del designado. Él dio un retweet a un comentario sobre el aborto. Lo que es el aborto, lo que es la perspectiva de género, son cosas que usted va a considerar del nominado. Claro, y también todo lo que son las cartas curriculares. ¿Quién educa al niño sobre temas sexuales? ¿Verdad? ¿Quién le hace cuentos o quién le lee cuentos? Que hay una diferencia. Y vimos el otro día lo que ocurrió. Así que, por supuesto que hay muchos temas de crear el carácter, ¿verdad? Inculcando principios y valores que para mí son importantes. Lo advertí con Julio Keller en aquella ocasión. Fui el único senador de mi delegación que le votó en contra. Así es que sí, todo lo que tenga que ver con principios y valores para mí es importante. Hoy le votaría en contra. Tiene que convencerlo de votar la favor. Bueno, no, lo que ocurre es que yo no puedo anticipar un juicio sin haber conversado con él. Él podrá tener su opinión sobre si existe o no un derecho constitucional al aborto, ¿verdad? Lo podrá tener. Pero de eso a cómo eso se maneja en su rol como secretario de Educación, pues esa conversación hay que tenerla. Bueno, y ahora cambiando de tema, la renuncia de Francisco Rosado Colomer a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones en estos momentos. La reacción de ustedes en términos de qué va a pasar ahora. Bueno, primero era anticipable, lo había señalado que para finales del mes de junio, principios de julio, iba a estar tomando una decisión personal, hay que respetar su decisión. En términos de la Comisión Estatal de Elecciones, nuestra interpretación es que volvemos al paso 1 de establecer el código del 2020, la ley 58 del 2020, que establece que el comisionado, la comisionada en este caso del Partido Nuevo Progresista, tiene que someterle al resto de los candidatos, de los comisionados, una lista de nombres para la posición del presidente o presidenta. Si se establece, y eso va a ser objeto de discusión, el término son 30 días, quiere decir que si los comisionados no actúan de manera unánime para agosto, la primera semana de agosto, si es que se sometiera mañana, digamos, o pasado, entonces corresponde al señor gobernador, que tendría 15 días para emitir un nombramiento y tiene que tener el aval de 2/3 partes de ambos cuerpos legislativos. Eso es lo que dice la ley vigente, Estado de Derecho, al día de hoy. Senador, y por lo que usted ha visto y lo que hemos vivido durante lo que va de cuatrienio, ¿usted cree que hay alguna posibilidad de que este cuatrienio deje de ser administrado por interinos, por designados eternos? Porque yo no veo aquí ninguna voluntad de quitar este tranque, no la veo. Bueno, precisamente por eso el Código Electoral 2020 tenía 3 alternativas. La última fue anulada por el Tribunal Supremo, que era que en última instancia, si los comisionados se ponían de acuerdo, que era el primer paso, iba entonces al gobernador con 2/3 partes para que las minorías participaran. Si tampoco se podía atender ahí, pues entonces iba al tribunal para tratar de lograr superar el impasse. Sobre los nombramientos, pues el Senado de Puerto Rico es quien confirma o quien rechaza. Lo triste es que en muchas ocasiones no toman ninguna acción, llega el último día de la sesión y ocurre lo que ocurrió el viernes 30 de junio. Tuvo que retirar 44 nombramientos. Y entonces en el caso del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones está yéndose porque su nombramiento se vence el 26 de diciembre. Sí. Y él está dándole espacio para que haya una persona que pueda hacerse cargo de que precisamente en ese momento comienza la radicación de candidatura, que esté todo el mundo, ¿verdad?, atendiendo correctamente
el y proceso. si en esas dos alternativas que ustedes han dicho, al eliminarse la tercera, no pasa nada en un momento como este que precisamente estamos hablando, se queda la terna. Se queda en un interinato eterno ese es el problema. Y eso va a provocar, ¿qué es lo que usted planteó? Sí. Y eso va a provocar con toda probabilidad otro pleito. Y a la luz del mal juicio del gobernador últimamente en los nombramientos controvertibles que hace, es difícil que haya las 2/3 partes. ¿Tomó la decisión correcta Francisco Colomer? Pero es su decisión personal. Pero en el momento yo creo que está siendo prudente. Está dándole espacio para que alguien se haga cargo temprano de un proceso que va a ser bastante intenso. Y para evitarnos el papelón que pasó en la primaria pasada, que fue el papelón de la historia. Llegaremos a las elecciones sin secretaria de la familia confirmada, secretario de DACO confirmado, sin presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, sin qué más. Secretario de Educación. Sin contralor. De Educación, secretario de Educación, sin contralor. Depende si el gobernador sabe hacer nombramientos adecuados. Ay, pero es que ese es lo que siempre nos dicen. Ahora dicen, pero, no la van a confirmar porque es PNP, pero la procuradora no la confirmaron porque era popular e independentista. Lo que sucede, aquí siempre hay una razón. Lo que sucede es que cuando se quiere se puede. Hay gente idónea, pero si la lista la van a buscar al comité del PNP, pues se van a generar muchas controversias. No era el caso de la procuradora, no la fueron a buscar al comité del PNP, la fueron a buscar a las organizaciones. Fíjate, el gobernador, el reloj del gobernador dio la hora correctamente 2 veces ese día. Bueno, no podemos olvidar tampoco la otra parte, porque el Ejecutivo nombra y la legislatura confirma. Claro, y es su derecho. Bien, y en el caso de la procuradora, era que había gravísimos señalamientos de su desempeño. Y hay dos datos. Primero, ¿verdad? Porque nadie se lleva engaño. El mandato del pueblo fue poner a un gobernador del PNP y le dio la Asamblea Legislativa al Partido Popular, o por lo menos la mayor cantidad de nombres. Por consiguiente, es un gobierno compartido. El gobierno compartido se habla y se establecen, ¿verdad?, los parámetros para un gobierno donde tiene que haber la voluntad de ambas partes. El gobernador no habla con el presidente del Senado de asuntos de la Comisión Estatal de Elecciones de Asuntos Electorales desde el 4 de enero del 2022. Estamos en el 2023. Eso es uno. 2, nadie se lleva engaño. El nombramiento del juez Rosado Colomer, que tiene todo mi respeto, la realidad era que si el Senado lo confirmaba como juez del apelativo por la disposición del código, se quedaba sentado en la Comisión Estatal de Elecciones porque dice el Estado de Derecho que tiene que ser un juez del Tribunal Superior TPI al momento del nombramiento. Y los senadores populares no se chupan el dedo ni son tontos. Ok, se nos acaba el tiempo. Y eso fue lo que pasó aquí. Se nos acaba el tiempo. Bueno, solamente... fue último de que yo discrepo completamente. Bueno, está bien. Por eso de PNP yo popular. Quiero una pregunta con una contestación sí o no. Yo discrepo. ¿El gobernador va a firmar el código electoral? Absolutamente no, lo va a vetar. No sé, habría que, me imagino que lo leerá y que evaluará, pero yo apostaría que no. Sería un milagro porque es parte del acaparamiento que quiere asegurar el PNP de esa ley electoral actual. Gracias por estar con nosotros. Ahora vamos con Kimberly. Aquí estamos, usted prepárese. ¿Cómo se va a coordinar con la policía el nuevo Código de Orden Público de San Juan? ¿Qué tiene que decir el alcalde de San Juan sobre esto y lo que opinan los comerciantes? Ya él está aquí con nosotros y nos dice. Pero paso contigo, Margarita.